partir de este momento, ustedes y nosotros compartiremos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a su programa Información a todo riesgo, que todos los viernes de 4 a 5 de la tarde nos acerca a los temas sobre la gestión de riesgos de desastres. Buscamos contribuir a conciliar la relación del hombre con su entorno y lo hacemos a partir de una proclama que tenemos en el programa que siempre enarbolamos para que el desastre no nos alcance. Muy buenas tardes, Nilsa. Hola Adelfo, hola a nuestros queridos oyentes. Informamos que trabajaremos para todos ustedes en el programa de hoy. Andrés Plusca, quien está a cargo del control técnico de este espacio, y como productores y moderadores los periodistas Nilsa Gulfo con el CNP 6779 y Adelfo Solarte, CNP 8965. En la dirección de la FM 100.9 el señor Enrique Torres y en la asistencia de producción el profesor Iván Chacón. El programa llega a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR, y de la Fundación para la Prevención de Riesgo Sísmico, Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de Total Oil and Gas Venezuela. Así es, Nilsa, gracias al apoyo de estas instituciones es posible que nos encontremos todos los viernes a conversar sobre este tema que, a propósito precisamente de la situación que vive Japón, ha estado en el tema de la gestión de riesgo en boca de muchas instituciones, muchas personas, de los medios de comunicación. La idea es que esto no decaiga y precisamente este espacio busca mantener esa llamita encendida sobre un tema que nos interesa mucho. Hay formas que tenemos nosotros acá en el programa para que usted nos acompañe. Una de ellas, por supuesto, es haciendo uso de su radio todos los viernes de 4 a 5. También nos puede seguir por internet mediante el sitio web éxitos100.9fm.com.be. También nos puede hacer uso de los programas que están en el depósito de programas de información a todo riesgo y yendo a la dirección www.esnips.com/web/sigir con C. Más adelante, por supuesto, vamos a volver sobre esta dirección, que algunas personas nos han dicho que a veces no entienden. Y bueno, también sale publicado la página todos los lunes en el Diario de los Andes y ahí la vamos a incluir también para que aquellos que deseen buscar referencias de programas pasados lo puedan hacer. Una semana donde Japón sigue, como decíamos, en la palestra y hoy vamos a tener un invitado especial que nos va a seguir, vamos a seguir sacando lecciones desde Japón. El tema que hemos escogido para hoy, los riesgos tecnológicos desde la actual experiencia de Japón. Y para ello entonces vamos a pasar ya a nuestra primera sección. Con los especialistas. Sí, Adelfo, y con los especialistas hoy tenemos una persona que seguramente nos va a dar muchísimos datos sobre lo que significan los riesgos tecnológicos a partir de la experiencia de Japón. Él es Alejandro Liñayo, él es ingeniero de sistema, graduado en la Universidad de los Andes, cursó una maestría en teorías de las organizaciones también en la Universidad de los Andes, tiene un doctorado en educación y ciencias sociales en la Universidad de los Andes. Trabajó durante 12 años como personal operativo de las instituciones vinculadas a la Administración de Emergencias y Desastres, tanto nacional como internacionalmente. Es profesor del IUTE en el área de manejo de emergencia y acción contra desastre. Es miembro de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastre, llamada la RED. Es profesor de la Cátedra de Gestión de Riesgos Socionaturales del CIDIAT. Además es fundador y actual presidente del Centro de Investigaciones en Gestión de Riesgos de Desastre, CIGIR, labor que combina con sus actividades de consultoría y docencia. Así es, muy buenas tardes, Alejandro Liñayo, quien, por supuesto, por ser miembro de CIGIR, siempre está pendiente de este espacio. Pero hoy hemos querido que él nos acompañe, le insistimos en que estuviese aquí, porque el tema de Japón pues tiene múltiples lecturas. Ya la vez pasada, el programa pasado, tuvo el doctor William Lobo haciéndonos como una caracterización general y él escogió como punto focal hablar de los desastres múltiples, explicando pues la convergencia de situaciones que unidas mantienen a Japón
siendo una de las naciones más preparadas contra este tipo de situaciones, la mantiene, sin embargo, en una situación bastante lamentable, vamos a decir que requiriendo de la atención y la ayuda de casi toda la humanidad. Entonces, hoy nos prolongamos en ese tema de Japón y echamos una mirada un poco más específica al tema de los desastres tecnológicos. Sabemos que aquí en Mérida hay unas experiencias iniciales sobre este tema, pero ciertamente estamos como caminando todavía por terrenos un poco desconocidos. Precisamente, Alejandro Linayo, te agradecemos tu presencia y como primera cuestión quisiéramos que nos hablaras o nos explicaras o les explicaras más bien a nuestros oyentes qué es un desastre tecnológico y por ende la existencia de riesgos tecnológicos. Perfecto, gracias por la invitación nuevamente, Adelfo, siempre un gusto venir a estos llamados. Bueno, primero que nada te quiero felicitar nuevamente por el tema del programa. Vengo recientemente de un evento que reunió una gran cantidad de gente que está trabajando en estos temas en América Latina y me alegró mucho la cantidad de gente que me refería el espacio y la experiencia y que escuchan los programas por la red. Entonces me parece muy interesante el tipo de gente que está escuchando pues esta iniciativa que ustedes vienen sacando adelante. Bueno, sí, mire, el tema de Japón todavía no ha terminado de enseñar lo que tiene que enseñar. Yo escuché por internet en diferido el programa que hizo el profesor Lobo, y yo creo que hay como dos grandes elementos que definitivamente vale la pena tomar en cuenta alrededor de esto que está ocurriendo, ¿no? Uno es algo que señalaba William en su exposición la semana pasada, que es el tema de los escenarios multiamenazas. Yo creo que definitivamente Japón está enseñando que los desastres nos llevan una ventaja importante porque nosotros abordamos el tema del riesgo departamentalizadamente. Nosotros entendemos que hay un riesgo geológico y un riesgo geomorfológico y un problema hidrológico y cada departamentico, cada institucioncita se encarga de caracterizar su pedacito y los desastres no respetan esos límites que nosotros nos imponemos. Ellos te mezclan todo eso y te generan unas situaciones que, utilizando una frase muy común de la teoría de sistema, termina generando resultados que exceden las propiedades de cada desastrico, de cada evento por separado, ¿no? O sea, las propiedades emergentes que ocurren cuando tú mezclas el evento sísmico con el problema del tsunami, con el otro problema, con el problema geomorfológico, definitivamente te generan unos escenarios mucho más complejos que los que tú tienes analizando el riesgo sísmico por un lado y el riesgo geológico por el otro y el riesgo tecnológico por el otro. Entonces yo siento que esa es una gran lección que tenemos que aprender, particularmente en América Latina. En Venezuela hay instituciones muy sólidas, muy serias, trabajando en estos temas, pero hay muy poca vinculación entre unos y otros. Entonces no se han dado muchos pasos en función de entender un poco cómo esas distintas amenazas se mezclan, se convolucionan, se enriquecen unas a otras. Y en ese marco de complejidad, el tema tecnológico, como hemos planteado ya anteriormente en este mismo programa, bueno, es una asignatura pendiente. ¿Y por qué no pareciera existir esa información sobre esa faceta de riesgo tan importante, Alejandro? Porque yo creo que la aproximación tradicional que se ha hecho al problema de la caracterización de amenazas y las vulnerabilidades y este tipo de cosas que enriquecen el problema del riesgo urbano, se ha hecho desde la aproximación clásica de que una disciplina se encarga de abordar un tema, ¿no? Como cada uno de los, por lo menos el tema de la sismología es un tema vasto, complejísimo, donde tenemos algunas organizaciones y grupos y líneas de investigación y de formación de gente que demanda verdaderamente mucho esfuerzo para poder entender un poco la naturaleza del fenómeno sísmico y todo lo que hay alrededor de eso. Y lo mismo con el tema hidrogeológico y con lo mismo con cada uno de los temas. Entonces, creo que el tema del riesgo y los desastres que de él provienen nos viene haciendo ver que es necesario mirar como de una manera transdisciplinaria pues este tipo de cosas. Y ese es un tema que
es común a otros problemas graves que tenemos hoy por hoy, el tema de por lo menos lo urbano, que inicialmente también eran como unos pedacitos, cada quien estudiaba la vialidad y la no sé qué, y resulta que tú tienes que tener una mirada que de alguna manera te mezcle todo eso y te permita tener una mejor aproximación. Especulando aquí, Alejandro, sobre lo que tú estás planteando, ¿es posible que esta reconfirmación que hace Japón con su situación, la situación que está enfrentando, reoriente entonces, o produzca un efecto de reagrupamiento, de entendimiento de que no existen elementos, digámoslo así, desde el punto de vista, por esta zona un celular, pero no nos preocupemos, debemos que suene, un reagrupamiento de todos, digamos, de todos los que están estudiando, de todos los que tienen algún tipo de algo que decir sobre el tema de los desastres, y los lleve a una especie de comunión sobre este tema. Bueno, yo creo que ese reagrupamiento ya se venía dando, o sea, si uno es honesto, ya en algunos espacios muy académicos, la gente venía estudiando y se han hecho algunos aportes en el tema del análisis multiamenaza, pero claro, estos eventos generan un impacto y unas matrices de opinión y unas matrices de demanda en el planeta que con toda seguridad comenzarán a dar pie a mirar con ojos distintos cuáles son los nuevos retos que se plantean. Sí, Alejandro, ya nos están haciendo señas para una primera pausa. Vamos a seguir conversando con el profesor Alejandro Liñayo, hoy abordando el tema de los desastres tecnológicos. A una pausa y regresamos con más de información a todo riesgo. Hay hombres y mujeres voluntarios que exploran los rincones más recónditos de los Andes en busca de signos, señales de movimientos del planeta. Ellos son el equipo que le da vida a Fundapris, la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico. En Fundapris hacemos de la investigación una herramienta preventiva. Y bien, continuamos con información a todo riesgo, hoy con nuestro invitado Alejandro Liñayo, quien nos está dando lecciones acerca de lo que estamos viendo pues en todo lo que ha sucedido en Japón. Y usando como ejemplo a Japón, Alejandro, ¿qué se puede hablar de desastre tecnológico en este caso, a pesar de que no se hayan producido víctimas mortales? Bueno, sí, yo creo que valdría la pena inicialmente entender que un desastre tecnológico es un evento adverso asociado a fallas en la tecnología. Las fuentes comunes de los desastres tecnológicos más importantes que se han dado son asociados a fallas en la tecnología misma. El peor desastre nuclear asociado a fuera de cosas de carácter bélico, ¿no? Es sin duda lo que ocurrió en Chernobyl, y eso obedece a una falla. No hubo ningún terremoto, ningún elemento que lo disipara, fue un problema y una falla en el sistema. Pero por otro lado, tú tienes situaciones en donde lo que se da es asociados a una cascada de eventos, ¿no? En este caso es uno de los peores escenarios es que tú tienes un gran terremoto, que es lo que ocurrió en Japón, y ese evento te genera una serie de fenómenos de carácter cosísmico. Entonces, claro, ¿dónde tú identificas el desastre? Bueno, en el caso de Japón, obviamente que los daños y la morbimortalidad que te deja el terremoto, y mucho más grave lo que te deja el tsunami, ahí te deja ver si vas a medir solamente en términos de víctimas, ¿no? Pero en el caso del problema tecnológico que tienes en Japón, tú pudieras percatarte de que no hay en este momento unas cifras de mortalidad asociadas a lo que está ocurriendo en la planta, pero eso no implica de que tú estés lidiando con una situación sumamente grave, porque en este caso tú estás lidiando con unas fugas de unos materiales radioactivos que los efectos se van a ver en el mediano y largo plazo, pero todo el mundo converge en que son efectos muy graves, muy importantes, muy perjudiciales, ¿no? Entonces, eso nuevamente te lleva a replantearte un poco las definiciones, porque la gente entiende que el desastre tú lo asocias a un evento de gran escala que te deja una gran cantidad de daños y una gran cantidad de devastación, y en este tipo de situaciones no es tan así, o sea, es una cosa que es mucho más de largo plazo,
mucho más, ¿verdad? Es una cosa de que el tiempo es lo que va a ir haciéndote ver cuáles son los efectos. Fíjate que si tú definieras cuáles fueron los niveles de morbimortalidad asociados a las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, es muy duro dar un número, porque claro, tú tienes unas cifras estimadas de decenas de miles de muertos, pero el problema se va agravando es con los años, ¿no? Donde tú ves, como en ese, como en otros casos, igualmente lo de Chernóbil, los problemas de Chernóbil están allí todavía. Entonces son problemas de muy largo plazo y que son, bueno, muy difíciles de ir mitigando, ¿no? Sí, Alejandro, para seguir como ilustrando a nuestros amables oyentes sobre sobre lo que es el riesgo tecnológico y lo que son los desastres tecnológicos, pues hemos en otras ocasiones citado unos ejemplos históricos, ¿no? Ya tú hablas de Chernobyl, está el caso de 3 Mile Island en Estados Unidos, también una central nuclear que tuvo problemas. Y son los más mencionados. En el caso venezolano y en el caso merideño inclusive, hemos tenido algún tipo de roce con alguna situación que pudiera estar dentro de la conceptualización de lo que aquí estamos hablando. Sí, bueno, en Venezuela tenemos algunos casos. Fíjate que cuando se establece para Venezuela cuáles son los principales escenarios de amenaza con los que tiene que lidiar el país, se definen esencialmente 4, ¿ok? Los más importantes, ¿no? El problema sísmico, el problema de los movimientos de masa, los problemas de hidrogeológicos, sí, eventos de carácter hidrometeorológico como lo que ocurrió en Vargas y lo que nos ocurrió recientemente, y el tema tecnológico. Y el tema tecnológico en este caso va asociado a la gran cantidad de infraestructura asociada a, pues, que somos un país productor de petróleo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos casos de eventos muy importantes donde por lo menos hubo una gran explosión, un gran incendio en la población de Lagunillas de Aguas, en Maracaibo, asociado a una fuga de crudo, que bueno, generó unos niveles de mortalidad muy importantes, ¿no? Algunos autores hablan que pudiéramos haber superado los 5.000 muertos por allá en los 30, en los 40, que eso es una cantidad de gente muy alta. Lo refiere Pocaterra en su novela Mene, ¿no? Es una de las, ahí se refiere más o menos el evento. Han existido otros, Tacoa por lo menos fue un evento muy importante, comenzando los 80, que generó también uno de los boilover, un fenómeno asociado a incendios en tanques de crudo, que fue muy de los más importantes del mundo, reconocido como uno de los boilovers más importantes del mundo, ¿no? Se registró aquí, ¿no? Y dejó cerca de 200 muertos y una gran cantidad de problemas. Entonces, claro, el tema del riesgo tecnológico de cara al país representa el reto de que tenemos un país con una gran cantidad de infraestructura tecnológica en zonas que sabemos que son zonas de inundación, zonas de terremotos, entonces hay que empezar a mirar cómo, ya sea producto de fallas, como pasó en Tejerías, por lo menos hace relativamente no tanto, o producto de efectos cosísmicos, esa infraestructura pudiese presentar problemas. Ya tuvimos unas experiencias importantes en Vargas en el 99, cuando unos containers con materiales no del todo conocidos fueron arrastrados por las aguas de la vertiente norte de la cordillera de la costa, y eso representó un reto muy importante para la gente que trabajaba con materiales peligrosos en los bomberos de la zona central del país, para tratar de recuperar esos materiales, porque, bueno, como te digo, eso no son causas directas del flujo de detritos, sino que son efectos concatenados, ¿no? Mira, Alejandro, nosotros normalmente, y una de las características del programa es salir a la calle a pulsar opiniones sobre el tema que vamos a tocar en el programa. Y salimos a la calle y consultamos, vamos a oír y a ver qué dice la gente. Ellos opinan. Bueno, en Ellos Opinan, la idea es que en esta ocasión se fueron consultadas algunas personas sobre el tema de los desastres tecnológicos, Nilce. Sí,
la colectividad ha ido creciendo, más que todo la parte empresarial pues ha ido creciendo también acá en el estado Mérida. Hay muchos elementos pues que a veces se desconocen, muchas de las personas que trabajan en estas empresas desconocen pues, de los elementos de seguridad necesarios para poder pues, hacer un trabajo como lo implanta la ley y sin poner en riesgo pues, a las demás personas. En una parte preventiva y educación venimos nosotros articulando con algunas empresas que se han acercado pues, a la institución a recibir formación y más de esto pues a enseñar a convivir con el riesgo que pueda estar en cada una de ellas. No solamente podemos hablar en Mérida de lo que es amenaza y vulnerabilidad, tenemos también que educarnos en materia de estructura. Y no solamente de estructura, sino también como vemos acá varias industrias que trabajan con diferentes mecanismos o equipos como son grúas de carga y izamiento, fabricación de estructuras, tipo de edificaciones como tal, y a veces pues no violamos todos los parámetros exigidos en la ley orgánica de procedimiento del trabajo. Entonces también podemos conseguir en este tipo de situaciones emergencias producto de caída de otros niveles, que ya no sería entonces de orden natural o socionatural, sino netamente industrial, donde entraría aquí en juego lo que es la parte de la salud y higiene laboral. Para esto debe seguirse unas estructuras, unos programas, unos proyectos basados en la seguridad industrial como tal, y esto estaría aparte de lo que es una emergencia de tipo natural o socionatural. Recomendaciones que daríamos es seguir todos los lineamientos, preparar al personal, bien sea como lo hemos hecho a través de lo que es la parte presidencial, gubernamental, la exigencia que se rige como la materia de protección civil, pero aplicarla a esos campos de estructura, donde las personas se eduquen en materia de verificar válvulas de gas de su propia casa, los cortes de línea de agua cuando suceden emergencias. Ahí estaríamos aplicando seguridad industrial y en este caso pues, seguridad en el hogar, que debemos proyectar todo nuestro aprendizaje, involucrando las dos áreas y así hacer de Mérida una Mérida segura, no solamente en esta materia de socionatural. Bueno, Alejandro, ahí escuchamos por un lado a Noé Márquez, que es director de IMPRADEN, y a José Manrique, quien es subdirector de IMPRADEN, hablando precisamente sobre el riesgo que se pudiera encontrar si no hay respeto a normas de seguridad. Claro. Sí, yo creo que el tema del riesgo tecnológico, como se ha tratado, también demanda en nuestros países un replanteamiento por varias razones. Y Japón nuevamente lo enseña, fíjate. La gente que instrumenta proyectos, plantas de este tipo, por lo general son proyectos que se les exige un estudio muy sólido en el tema de riesgo. Claro. Las plantas nucleares de Japón, ¿verdad? Eran en Fukushima, eran plantas que se hicieron siguiendo todos los estándares. Vale la pena entender aquí la diferencia entre el problema que nosotros tenemos en términos de promover la gestión de riesgo en Venezuela y en nuestros países y el problema allá. Allá el tema es que ellos tenían claramente definido cuáles eran los peores escenarios que ellos estimaban, y sobre eso generan unos diseños para unas plantas a los que les colocan unos factores de seguridad que son los que todo el mundo acuerda, y resulta que ocurre un evento que excede lo que ellos habían estipulado. Eso es lo que se está manejando. Es un tema que algunas personas refieren como un black swan, un cisne negro. Nunca lo he leído en español con esa terminología, pero son eventos de muy poca probabilidad, pero con consecuencias catastróficas. Es como pensarse que en este momento se volviera a dar la caída del cuerpo celeste que cayó en Yucatán y que generó unos daños. O sea, ante eso, prevención, mitigación y el discurso de gestión de riesgo que tenemos verdaderamente que no quedaría sobrepasado. No queda, ¿verdad? Entonces yo lo que digo es que en el caso de las empresas que tenemos, lo que yo siento que es cada vez más cuestionable, y sobre eso dimos una discusión muy seria cuando se dio el tema del Deep Horizon, la plataforma petrolera que generó este desastre ecológico en el Golfo de México. Uh-huh. Ahí se generan todos unos criterios de diseño para definir hasta dónde tú crees que puedes asumir riesgo aceptable. Pero de ahí para allá, tú asumes que bueno, puede venir algo que exceda todas las previsiones que tú haces. Tú no puedes diseñar plantas a prueba de todo, serían impagables.
Lo que yo siento que cada vez es más cuestionable es que la gente que toma esas decisiones sean unos tecnócratas, ¿verdad?, muy expertos en el tema, que ellos definen hasta dónde vas a aceptar tú y de qué manera, pero resulta que esa información jamás le llega a los que van a cohabitar esos entornos. Entonces ese es un tema que hay que repensar. Bien, vamos a hacer una nueva pausa y volvemos aquí en esta conversación con Alejandro Liñayo sobre el riesgo tecnológico. La Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico del Estado Mérida, Fundapris, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, capacita a niños y jóvenes de la región en la identificación de los peligros de carácter sísmico, la evaluación de la seguridad de viviendas y el comportamiento apropiado ante una situación de desastres, luego de la ocurrencia de un movimiento de tierra de gran envergadura. Más en información a todo riesgo, hoy en nuestro programa número 21, viernes 25 de marzo, conversando con Alejandro Liñayo sobre el tema de los desastres tecnológicos y por ende del riesgo tecnológico, a partir de la experiencia que nos está mostrando Japón, país que está lidiando en este momento con una situación de desastre nuclear a raíz del colapso de la central nuclear de Fukushima. Algunos datos rapidito sobre el terremoto de Japón. Recordemos nosotros que eso ocurrió hace ya 2 semanas, el 11 de marzo. La magnitud se situó en 9.0 grados en la escala de Richter. Se ubicó al norte de Japón, provocó un enorme tsunami que en términos cuantitativos fue lo que más daño ha producido desde el punto de vista de mortandad y infraestructura. Activó de hecho también volcanes, y todo esto también tuvo unas consecuencias directas sobre precisamente una de las plantas nucleares más emblemáticas de ese país. La cifra de víctimas, el corte hasta este momento, 25 de marzo, es de 27.503, donde hay 10.000 confirmadas y unas 17.000 desaparecidas. 440.000 personas están en albergue y el costo de la catástrofe sobrepasa cualquier cifra, que creo que Chile con sus 30.000 millones de dólares estaba situándose ya a la cabeza luego de Haití, pero bueno, aquí estamos hablando de cifras de hasta 300.000 millones de dólares. Para un país tan rico y poderoso, tal vez el efecto práctico no sea tan devastador, pero estamos hablando de una cantidad muy considerable. Todo esto es el entorno de Japón en este momento. Y cuando tú hablabas, finalizabas diciendo, bueno, pareciera que siempre hay una escala más. Y preverla parece ser un punto interesante de los especialistas, es decir, hasta dónde más. Leíamos la semana pasada, ¿verdad, Nilsa?, una información que decía que el ser humano siempre, se imagina que ya tocamos fondo con Japón. Un sismo de 9 grados, un tsunami, una planta, pero ya dice que por obligación siempre hay que suponer un escenario peor. Claro. Esa visión un poco apocalíptica y hasta, no sé, agorera, ¿cómo manejarla en términos de gestión de riesgo? Digamos, mirando ya a futuro, a partir de este corte histórico que nos está dando Japón. Sí, bueno, yo creo que lo que pasa es que Japón te impone retos que creo que son bien distintos a los que nosotros estamos tratando de enfrentar aquí. O sea, Japón es un país que es el nirvana pues del tema de la gestión de riesgo, aunque ellos no hablan de gestión de riesgo, ellos están hablando de desarrollo, de hacer buenas casas, de hacer buenas vías, de hacer buenas escuelas, de hacer buenos hospitales, y eso se entiende que ese es un componente ahí que tiene que estar, porque es un condicionante de sostenibilidad de lo que sea que tú hagas. Ahora, ¿qué es lo que está demostrando este evento? Y insisto, no solamente este evento, o sea, siento que han habido una serie de eventos recientemente que te ponen te obligan a repensar hasta dónde esos niveles de riesgo aceptable, ¿verdad?, que se establecen para el diseño y la definición de obras y de espacios donde se están haciendo inversiones y de desarrollo, son correctos. O sea, en qué medida, definitivamente, por lo menos lo que ocurrió en Japón,
leía hace muy poco que entonces definitivamente fue un evento que tenía para la zona donde se dio unas características que excedían lo que los sismólogos esperaban para esa zona, ¿ves?, del noreste de Japón. Y nuevamente, fíjate que inclusive con todo y todo hay que reconocer, porque es que pareciera que Japón lo hubiera hecho mal. Yo creo que no, ellos sobre los escenarios que se plantearon hicieron lo correcto. Fíjate que esta planta, cuando presenta los problemas que presenta, es una planta con 6 reactores. 3 de los reactores estaban detenidos por mantenimiento. Los otros 3 se detienen producto de los protocolos de seguridad que tenía la planta ante terremoto. Y claro, lo que pasa es que un reactor de este tipo no es un reactor que se apaga como uno apaga la cocina de su casa. Eso tiene un calentamiento residual que demanda unos sistemas de enfriamiento, porque son unos procesos más de carácter nuclear, ahí de carácter atómico, y demanda unos procesos de enfriamiento con unas bombas que comenzaron a operar, pero luego fueron afectadas de manera muy dura por el tsunami que se dio, y entonces se generó una situación ahí donde tú tenías un proceso ahí que no podías enfriarlo, y eso es lo que ha generado gran cantidad de los problemas. Ahora, lo que toca ahorita es, primero, yo creo que no solo Japón, sino todo el mundo va a tener que replantearse el tema del diseño y la seguridad de una planta nuclear. Eso estoy seguro que es una cosa que se va a dar en el poco tiempo, y yo siento que ya más en una escala, como te digo, más cercana a nuestro país, a nuestra región, yo creo que también aquí toca plantearse un poco las implicaciones que tiene, los riesgos que generan los espacios de desarrollo tecnológico, las industrias, y no solamente asociado a grandes industrias. Los estudios que nosotros hemos hecho, por lo menos en el caso de la ciudad de Mérida, que es una ciudad que no es una ciudad industrial. Donde no hay, pero hemos conseguido de que hay almacenes muy importantes y distribución, y se mueven a lo largo de la ciudad montos muy importantes de materiales peligrosos que hay que ver qué tipo de tratamiento hay que darle a eso en función de que a ese modelo, ¿verdad?, de ese parámetro que está ahí en la dinámica urbana de la ciudad, tú le metas un sismito como el que estamos esperando. Entonces, si bien es cierto que muchas de estas empresas siguen con las normas y que construyeron siguiendo los criterios, hay que recordar que esos criterios se basan en un escenario que define hasta aquí aceptamos riesgo, y de aquí para allá, si se excede, bueno, estamos a la buena de Dios. Bueno, ese a la buena de Dios demanda que la gente que vive cerca de esos espacios, que vive cerca de esos depósitos, entienda en dónde está metido. O sea, yo siento que ahí es fundamental nuevamente hacer el llamado a respetar el derecho a saber. Uno puede entender que está viviendo en una zona donde tiene unas instalaciones que pueden ser muy bien construidas y muy bien diseñadas, pero siempre se estará obedeciendo a un peor escenario posible, ¿verdad? Que es el que tú asumes, y contra eso diseñas. Ahora, la experiencia que estamos viviendo en casos como el que estamos abordando es que siempre es probable, muy poco probable, pero probable, de que ese peor escenario se exceda. Y si eso se excede, uno tiene que saber. Alejandro, nosotros no tenemos centrales nucleares, pero en un grado menor notorio, ¿qué instalaciones serían susceptibles en nuestro país de convertirse en amenaza? Bueno, tenemos una infraestructura industrial muy importante. Tenemos infraestructura muy importante en el tema de producción de petróleo, en el tema petroquímico, en el tema de producción de plástico, en el tema de producción de fertilizantes, y hemos estudiado esos espacios. Entonces, esos son espacios que están en zonas calificadas como zonas de sismicidad importante por Funvisis, que es el ente nacional encargado de este tema, y ahí tú te consigues con depósitos de decenas de miles decenas de miles de toneladas de materiales que son delicados. Entonces, los modelos que tenemos denotan que claro, los tanques están diseñados en función de lo que es el riesgo aceptable para esas instalaciones, pero si por alguna razón un cisne negro de esto, un black swan de esto se presenta, es importante que los espacios urbanos que están cerca de las zonas de afectación de esos espacios sean conocidos por la gente.
¿Ves? Fíjate la situación cuando eso no ocurre. Mira lo que pasó en Tacoa. Tacoa empieza siendo un incendio en un tanque, ¿verdad? Y ese tanque comienza a ser atendido por los bomberos de la época. La radiación que se genera en ese tanque genera un boilover en otro tanque. A los días. O sea, la mortandad grande de lo que ocurre en Tacoa no ocurrió en el primer momento. Ocurre producto de un fenómeno asociado al primer incendio. Cuando ya ese primer incendio estaba a punto de abordarse. Casi la mitad de los 200, cerca de 200 fallecimientos, se estima que cerca de unos 80 eran vecinos. Gente de Catialamar que fueron a ver el show. ¿Verdad? A ver, entonces a ellos los desaparece un boilover. Ellos no tenían ni la menor idea de que es un boilover. Muchos de los bomberos que estaban combatiendo tampoco sabían. Entonces, el drama es que si uno es una persona que vive cerca de instalaciones de este tipo, uno tiene que entender que esas posibilidades existen y ante qué elementos vale la pena mantener qué tipo de distancia. Ese es un elemento que hay que tomar en cuenta porque, como decíamos hace un momento, el derecho a saber es fundamental para disminuir la vulnerabilidad de esos ciudadanos. Bien, Alejandro, se nos acabó el tiempo con la entrevista, nos quedaron cosas por ahí pendientes, pero entendemos que algunos aspectos importantes se abordaron y queda pendiente pues esto como materia para seguir abordando. Vamos a hacer, agradeciéndole la presencia a Alejandro Liñayo, vamos a hacer una pausa y regresamos con unos minutos finales de información a todo riesgo. Mérida ya cuenta con un laboratorio de tecnologías de información geográfica aplicadas a la gestión de riesgo. Investigadores, profesores y estudiantes pueden acceder de forma gratuita a imágenes satelitales de la región y del país, modelos cartográficos y mapas actualizados, acudiendo a la sede de la carrera de Manejo de Emergencias y Acción contra Desastres del IUTE. Esta es otra iniciativa del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR. Bueno, continuamos con información a todo riesgo, ya en la fase final, pues tiempo suficiente como para una lectura de información, tenemos la sección de hoy recordamos, etcétera, y vamos más bien a pasar a esta parte, además que es información bien interesante que a todos nos motiva. Por ejemplo, Nilsa, la primera información. Sí, Adelfo, la primera información tiene que ver con el simulacro de tsunami en Anzoátegui, que se desarrolló sin contratiempos. Esta información, fechada el jueves 24 de marzo, está disponible en www.avn.info.be. Sin contratiempos se realizó el simulacro de tsunami en 4 municipios de la zona norte del estado Anzoátegui, en el oriente de Venezuela. La actividad se denominó Caribe Wave 2011 y se efectuó de forma simultánea en varios países caribeños. Esta actividad tenía como propósito medir el tiempo de reacción y respuesta por parte de los organismos del Estado venezolano y la población en caso de recibir el alerta de un fenómeno natural de este tipo. En la actividad participó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis, organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología e Industrias Intermedias, conjuntamente con Protección Civil y Administración de Desastres, incluyendo las sedes de estas instituciones en el estado Anzoátegui y en los diferentes municipios de esta entidad. Una segunda información nos dice que la Universidad de Columbia elabora un estudio sobre riesgo para la ciudad de Caracas. Esta es una noticia fechada en Caracas el 20 de marzo de 2011 y está disponible en www.eluniversal.com. El equipo multidisciplinario de urbanistas y científicos de la tierra de la Universidad de Columbia desarrolló un plan marco para crear la capacidad de recuperación en caso de desastres en la ciudad de Caracas. Tras valorar la compleja intersección de la geografía urbana con graves riesgos sísmicos e hidrológicos, se hicieron recomendaciones sustanciales a las autoridades locales y regionales sobre la futura mitigación de riesgos. Las áreas que resultaron estar en mayor riesgo en la región capital comprenden la infraestructura de transporte y de servicios públicos, así como las viviendas informales producto de las invasiones. Se elaboró una lista de metas y actividades más prioritarias, a la vez que se efectuaron recomendaciones junto con diversas escalas de tiempo.
Así es, una tercera información, le vamos a leer aquí, tiene que ver con que activan en Filipinas sistema de alerta de catástrofe. Esta es una información que está fechada en Filipinas el 21 de marzo de 2011, está disponible en www.prensa-latina.cu. Un nuevo sistema de alerta para tifones, tormentas, tsunamis, deslaves de tierra, volcanes, entre otros, fue activado en Filipinas para conocer sobre la inmediatez de grandes eventos naturales. De acuerdo con la Organización de Negocios Filipinos para el Progreso Social, el dispositivo para ordenadores portátiles y teléfonos móviles permitirá avisar sobre catástrofes en el país. El proyecto comenzará en la provincia de Leyte, al sudeste del archipiélago filipino, donde son frecuentes este tipo de calamidades ambientales. Cada año Filipinas registra gran incidencia de tifones durante la temporada de lluvias y presenta fuerte actividad sísmica por asentarse sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico. La cuarta noticia dice que el municipio Libertador de Caracas cuenta con 27 salas para monitorear riesgo. Esta es una noticia fechada en Caracas el 24 de marzo de 2011 y está disponible en www.abn.info.be. Dice que 27 salas parroquiales de riesgos integradas por consejos comunales y comités de agua y energía se han conformado en las parroquias del municipio Libertador de Caracas. El objetivo de estas salas es realizar los mapas de microsignificación, los cuales permiten determinar los sectores de la ciudad que están en alta o muy alta vulnerabilidad en caso de presentarse algún evento natural adverso. Además, sus integrantes capacitan a las comunidades para reconocer los factores que determinan la debilidad del grupo social que habita en un sector determinado. El presidente del Instituto Municipal de Gestión de Riesgos y Administración de Desastres, Iván Martínez, dijo que estas instancias parroquiales también deben adiestrar al Poder Popular en lo concerniente al monitoreo de posibles contingencias naturales. Agenda de la semana. Sí, en la agenda para la semana, el presidente de la Fundación de Investigaciones Sismológicas Funvisis, Guy Bernaes, informó que junto a Protección Civil se planifica realizar un simulacro de sismos en Caracas. Dijo que está planeado actuar en 5 escenarios en la ciudad capital, espacio donde convergen más de 2 millones de personas, razón por la cual el simulacro debe programarse de manera muy exacta. Dijo que además que tenemos que evaluar y ver las condiciones. Está previsto en Caracas, pero aún queda por hacer muchas labores de coordinación. Esto lo dijo en el programa Contragolpe de Venezolana de Televisión. Manifestó que la prevención de sismos no solo viene dada por los simulacros, sino también por la corresponsabilidad que asuma la población. Ciertamente. Y ya para finalizar vamos a tener una lectura de la sección Hoy Recordamos, porque precisamente mañana, 26 de marzo, vamos a recordar tal vez uno de los eventos naturales de mayor significado en la historia, no solamente de Mérida, sino de todo el país. Así es, Adelfo, vamos a recordar hoy el terremoto de 1812. El terremoto de 1812 ocurrió un 26 de marzo durante la Semana Santa. Afectó toda la región centro-occidental de Venezuela, cobrando mucho más de 20.000 víctimas y dejando 40.000 heridos, de los cuales 5.000 aproximadamente correspondieron al estado Mérida. Se calcula que en Caracas perecieron unas 10.000 personas, cuando la población en la capital era de apenas unas 44.000 almas. En La Guaira se habló de 3.000 víctimas. Eran tiempos de emancipación, de gestas independentistas en Venezuela, en virtud de que el 19 de abril de 1811 había caído también un Jueves Santos. Los realistas aprovecharon las circunstancias del terremoto para hacer creer a los venezolanos patriotas que se trataba de un castigo del cielo. Según recuerda el profesor Jaime Lafaya en su noticismo, el diario El Nacional publicó un día después del terremoto una reseña en la que afirmaba que hubo una sacudida terrible, un jalón debajo de los pies y las campanas de varios templos sonaron desordenadamente. Algunas personas gritaron, pero todo pasó tan rápidamente que fue como una sensación individual o imaginada. Algunos ancianos, de hecho, se tocaron el pecho creyéndose enfermos. A juzgar por los relatos de las personas que vivieron la tragedia en Mérida y en Caracas, estas ciudades vivieron situaciones completamente similares en cuanto a la devastación. En lo que a Simón Bolívar respecta, pasó el terremoto en su casa, allí en Caracas. José Domingo Díaz, un venezolano furibundo partidario del rey de España, narró más adelante que el día del terremoto, Simón Bolívar, fogoso líder, trepaba en mangas de camisa sobre las ruinas.
Bolívar apartó a uno de los frailes predicadores para pronunciar un vehemente discurso en el que explicó que aquel lamentable fenómeno sísmico era un simple fenómeno natural, ajeno a las ideas religiosas y políticas, y terminó su intervención con las palabras que ya son famosas: si la naturaleza se opone a nuestros designios, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Todo esto ocurrió un Jueves Santo, un 26 de marzo del año 1812. Uno de los terremotos más estudiados y más polémicos, vamos a decirlo así, en la historia de Venezuela, y todavía es materia de debate en muchos encuentros entre científicos, entre gente vinculada a esta materia. Bueno, recuerden, en estos minutos finales vamos a recordarles que lo que aquí conversamos hoy con nuestro invitado, el doctor Alejandro Linayo, quien nos estuvo hablando sobre el tema de los riesgos tecnológicos, bueno, lo pueden leer el próximo lunes en un resumen bien concreto por materia de espacio, ¿no? por imperativo del espacio de los periódicos, en las páginas del Diario de los Andes, donde sale publicada la página de información a todo riesgo. Allí también aparecen algunas de las informaciones que leímos para ustedes el día de hoy, así como también pues la reseña de hoy. Recordamos todo allí en el Diario de los Andes. Y también es bueno recordarles dónde están los programas depositados de información a todo riesgo. Mucha gente nos dice, ¿cómo hacemos para escuchar programas que ya ustedes hicieron? Y hay la posibilidad, gracias a las gestiones que el propio SIGIR ha hecho, se abrió un sitio web donde permite pues el depósito de todos los programas íntegramente. Bueno, hay que reconocer que no están todos, pero está la mayoría de los programas. Por ejemplo, creo que los 4 o 5 primeros programas lamentablemente no se pudieron depositar allí, pero sí están. De los 21 deben haber al menos unos 15. Faltan poquitos. Sí, esa dirección es la siguiente, vamos a tratar de decirla con precisión. Es www.e de elefante, S de sopa, N de nada, I de iglesia, P de papá y S de Solarte, que es nuestro apellido, con un slash, la palabra web, /SIGIR. Recuerden que SIGIR se escribe con C. Allí en ese sitio, en internet, están los programas y los puede escuchar. También nos puede seguir, ya usted sabe, los viernes de 4 a 5 de la tarde a través de la señal de Éxito 100.9 y también a través de internet en éxito100.9fm.com.be. Nilsa, yo creo que con esto ya más o menos estamos finalizando. Sí, Adelfo, bueno, nos vemos el próximo viernes. Sí, de mi parte también un saludo a todos. El próximo viernes, recuerden que nuestro lema es para que el desastre no nos alcance.